Bienvenidos amigos y amigas a Historia de España para Selectividad. Yo soy Juan Jesús Pleguezolo y con estos audios intento ayudar a estudiantes de todo el universo, mundo y de todas las épocas de la historia a superar el examen de selectividad y de paso me gustaría que disfrutasen de esta hermosísima epopeya que es nuestra historia. Te recuerdo que el complemento perfecto a este podcast es mi libro de apuntes que te dejo en las notas del programa. Seguimos explicando conceptos transversales que están en todos y cada uno de los temas. Esto si no me lo preguntan en el examen, ya, pero es que tienes que entenderlo. Porque si tú entiendes este concepto, entenderás mejor el tema y cuando lo hayas entendido, ya, adivinanza, no tendrás ni que estudiarlo. Así que hazme caso y vamos a comprender cuál es el concepto de hoy. Vamos a hablar del liberalismo, fundamental, importantísimo. Diría incluso que de esto va la asignatura entera. ¿Qué es el liberalismo? Podemos definirlo como un movimiento que nace como oposición al antiguo régimen, que nace como oposición a la monarquía absoluta. Liberalismo, pues que pide libertad. El liberalismo pide libertad. Y hay dos tipos de liberalismo. El liberalismo económico, que pide libertad en el sistema económico. Hoy día al liberalismo económico le llamamos capitalismo, pero es lo mismo. Y luego tenemos en política el liberalismo que pide libertad en política y el liberalismo político. Y aquí vamos a hablar del liberalismo político. Entonces, los liberales son los que se oponen al antiguo régimen, ¿vale? Entonces, podríamos decir que en Francia tienen como el punto de partida la Revolución Francesa y en España diríamos que el liberalismo nace en Cádiz, en 1812 con la Constitución de Cádiz. Entonces ya tenemos esa primera definición, liberalismo político, pide libertad, se opone al antiguo régimen, nace en Cádiz y pide fundamentalmente tres cosas los liberales. Atentos, que de esto va la asignatura y con esto ya, mira, por favor, con esto ya tienes un 10. Con lo que te voy a decir ya tienes un 10, ¿vale? O sea, tú llegas al próximo examen y pones estas tres cosas que voy a decir y ya tiene un 10. En todo segundo de bachillerato y en selectividad. El liberalismo político reclama 1. La soberanía nacional. Esto es lo del episodio pasado. O sea, que el poder está en el pueblo. 2. División de poderes. ¿Para qué? Para que los poderes se vigilen entre sí y se evite la tiranía y la corrupción. Y 3. Una constitución donde se recojan los derechos humanos, o como ellos decían en aquella época, los derechos naturales. Repito, el liberalismo político pide fundamentalmente la soberanía nacional representada en un parlamento, la división de poderes y una constitución. ¿Te sabes esto? Bueno, pues ya tienes un 10 en todo segundo bachillerato. Díselo a tu profesor, dilo en selectividad, que yo te lo doy y ya está, ya no tienes que hacer nada más, pero termina el episodio, ¿vale? Entonces hemos dicho, el liberalismo político nace en España, me refiero, nace en Cádiz, ¿vale? ¿Y qué sucede? Bueno, pues que durante la regencia de María Cristina, de 1833 a 1843, el liberalismo político se escinde en dos tendencias, los moderados y los progresistas. ¿Y qué diferencia hay entre moderados y progresistas? Bueno, pues vamos a ver, los moderados y los progresistas, todos quieren la división de poderes, una soberanía nacional representada en el Parlamento, una constitución, pero como su nombre indica, pues los progresistas quieren ir un poquito más allá y los moderados pues son moderados. Por ejemplo, sufragio. Los moderados decían un sufragio censitario, es decir, que vote poquita gente, los súper ricos, y los progresistas dicen que voten los súper ricos y los menos ricos, ¿vale? Eso decían, por ejemplo, los derechos, porque los moderados decían una constitución con derechos los justos, pero los progresistas decían no, más derechos para el pueblo. Entonces, la diferencia entre moderado y progresista, el mismo término lo dice. Los progresistas querían ir un poquito más allá. Y ya durante el reinado de Isabel II nacen nuevas tendencias dentro del liberalismo. Hemos dicho, entre los liberales tenemos los moderados, los progresistas, y ahora dentro de los progresistas nacen también, por ejemplo, los republicanos, que directamente no quieren que haya rey. O sea, ¿por qué tiene que haber un rey? ¿Por qué tiene que haber una persona que tenga el poder? ¿Por qué esa persona tiene que tener un privilegio? O sea, si los liberales se oponen al antiguo régimen, ¿por qué? Y a la sociedad de privilegios, ¿por qué tiene que haber una determinada familia que tenga el privilegio de ser jefe del Estado? No tiene sentido.
Entonces, los republicanos dicen que de nanay, que de monarquía, nada. Y luego, ya unos van más allá y nacen dentro de los liberales progresistas los demócratas. Porque hasta entonces, los liberales piden un sufragio censitario, es decir, que voten los ricos y menos ricos, punto. Esos son los que podían votar en España. Pero a mediados del siglo XIX, en España y en toda Europa, surgen los demócratas que dicen, oye, que voten todos los hombres sin distinción de renta. Sin distinción de renta. Las mujeres todavía faltarán, según el país, 60 o 70 años para que puedan votar. Pero los demócratas dicen que no se mire la renta para poder votar. Hasta entonces se hacía. ¿Vale? Entonces, resumiendo. En España el liberalismo nace en Cádiz. Bajo la regencia de María Cristina se extiende en moderado y en progresista. Y bajo el reinado de Isabel II hay nuevas tendencias como son los republicanos y los demócratas. Liberales, moderados, progresistas republicanos, demócratas. Esas son las tendencias del liberalismo en España. Espero que te haya quedado claro. Te dejo el enlace de mi libro de apuntes en las notas del programa. Te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio.